Ok, muy buenas tardes. Mucho gusto, bienvenido. Soy Marco Tulio Monzón, conferencista y asesor de alto rendimiento. Me miran así pequeñito, pero estamos, como ustedes saben, en esta plataforma en la cual habitualmente no estamos, pero estamos ya presentes con ustedes. Hoy tenemos un tema súper interesante. Hoy muchos me han preguntado sobre, bueno, porque vamos a hablar sobre migración y sobre qué puntos vamos a atacar pasados a la migración, y vamos a entender lo que es la migración desde un punto de vista diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Las necesidades de nosotros como seres humanos son grandes y varían, basados a la personalidad, basados a temperamentos, basados a niveles socioeconómicos, basados a nuestro círculo familiar o las áreas que a nosotros nos rodean. Hay muchas cosas las cuales influyen para que nosotros tomemos las decisiones y decidir migrar de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque la migración es una necesidad humana. Tenemos tantas necesidades que realmente muchas veces nosotros no podemos cuantificar cuánto tenemos de ello. El por qué tenemos necesidades, por qué el movernos de diferentes áreas tiene que ver en la forma en la cual nosotros nos sentimos satisfechos. Para ello tenemos a una psicóloga que se llama Gabriela Rodríguez. Me encanta el tema de hablar con ella porque ella es experta, y se lo digo literalmente, en el estudio del comportamiento del ser humano. Hemos tenido largas conversaciones en las cuales hemos analizado por qué unas personas actúan de una manera y por qué otras de otras. De hecho, les adelantaré, una vez hablábamos sobre las carreras psicópatas. Y es algo que yo nunca olvido porque fue una de las grandes lecciones que obtuve de la psicóloga que hoy estará con ustedes. Es joven, muy profesional, y vamos a tener ya en unos momentos a Gabriela Rodríguez con nosotros. Bienvenidos a MZN. Y en un minuto o menos ya estará con nosotros Gabriela Rodríguez. Ahora comprenden por qué no me gusta esa plataforma, pero bien, estamos con eso. Gabriela, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenida a MZN. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marco Tulio. Pues muchas gracias por esta presentación y el honor de participar con usted en este apartado, ¿verdad? Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Bueno, Gabriela, hemos estado en cualquier cantidad de eventos juntos viendo cómo transformamos equipos de trabajo y cómo los podemos llevar a un nivel diferente, ¿correcto? Correcto, así es. Pregunto, Gabriela, para entrar en este punto, tú eres psicóloga y tú eres una persona que eres muy estudiosa del comportamiento del ser humano. ¿Por qué es tan importante el estudio del ser? Pues, más que todo, mire, el conocimiento nos abre las puertas, ¿ok? La introspección es importantísimo para desarrollar capacidades, habilidades y algunos conceptos que vamos a compartir el día de hoy, pues
son importantes para el desarrollo del ser humano, ¿ok? Para el desarrollo pleno del ser humano. Todos estos conocimientos le permitirá a la persona lograr un conocimiento tanto pleno de sí mismo, de sus capacidades, de sus fortalezas, de sus debilidades, que son importantes para, pues como ya le dije, el desarrollo del mismo. Gabriela, poniéndolo bajo una perspectiva, Sí. ¿por qué es tan importante que nosotros aprendamos a comprender nuestro ser? Porque no solamente es entender y comprender, sino es el conocer, aceptar lo que estamos autodescubriendo con nosotros mismos para poder nosotros desarrollarnos acá. ¿Por qué es tan importante que nosotros nos preocupemos de indagar quiénes somos y por qué somos así? Ok. Todas las personas queremos, pues, mantener una vida saludable, ¿no es cierto? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ok, las personas sanas no solamente son físicamente enfermedades, ausencia de enfermedades, sino que también tienen que estar con bienestar mental, ok, que es la parte psicológica, mental, social, que al final viene afectando, la parte mental viene afectando el área social y también, pues, física y en muchas ocasiones espiritual. Entonces, una vez teniendo bienestar en estas áreas, somos personas sanas. Y como personas sanas también somos productivas. Como personas sanas también podemos irnos desarrollando y mejorando en la vida, a lo largo de la vida. Fíjate que Nelson Misa, él nos habla, él está en Perú, él fue nuestro invitado en la charla del martes y nos hace una pregunta interesante. ¿Qué cambia en nosotros cuando entendemos nuestro ser? Ok, ser conscientes, ok, ser conscientes de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, pues tenemos las bases sólidas para seguir creciendo. Entonces, no podemos enfrentar la vida, las dificultades de la vida si nosotros no sabemos quiénes somos, ¿ok? Entonces, el primer paso es el autoconocimiento. Y una vez, pues, teniendo esto presente, nosotros podemos ir desarrollando y creciendo. Entonces, sí hay una diferencia. Y te quiero hacer esta pregunta. Fíjate que, y basado en él, y los que estuvieron en el chat, y bueno, tú viste la entrevista anterior, él tuvo un accidente y él tuvo amnesia y tuvo que volver a reaprender todo. Reaprender todo. Entonces, me parece muy lógica la pregunta del ser que él hace, porque todos nosotros que no hemos pasado una experiencia, no es lo mismo cuando nacemos de niño a alguien que pasó un trauma a los 18 años de su vida y pierde su memoria y tiene que volver a aprender todo. Entonces, el volverse a reconstruir de esa forma, ya hay una conciencia diferente. Ya hay una conciencia diferente. En estos casos, la familia, el apoyo de la familia es importantísimo para que él, pues, se incorpore nuevamente a la sociedad, ¿verdad? La familia es la base de todo. Entonces, pues, el apoyo familiar definitivamente es muy importante para que él se siga desarrollando. Ahora, él pregunta algo. Ese proceso que hemos hablado de tratar de conocer nuestro ser, ¿tiene que ser un proceso natural o es algo en el cual tenemos que trabajar? A lo largo de la vida tenemos diferentes tipos de crisis, ¿ok? Diferentes tipos de crisis. Desde que nacemos empezamos a tener crisis y a desarrollarnos como personas, ¿verdad? Entonces, estamos interactuando. Desde que nacemos, estamos interactuando con el medio ambiente y son cosas nuevas, ¿ok? El bebé no sabe, ¿ok?, a la hora de nacer qué es lo que le espera. Entonces, son crisis y crisis y crisis. Pero está en uno poder esas crisis ponerlas como una virtud, ¿ok? Una vez que las crisis, las desbloqueamos, la persona lo toma como una virtud o puede ser que se estanque. Entonces, pues ahí va encaminado. Siempre estamos en constante búsqueda de la virtud.
Tú hablaste algo, que cuando nacemos, desde que nacemos entramos en crisis. Correcto. Si lo ponemos desde esta perspectiva, por ejemplo, cuando un niño nace y empieza a tener hambre y tiene esa necesidad, esa es una crisis. Ese es un tipo de... Es una crisis al momento que nace. Correcto, es algo totalmente nuevo para el niño, pero él en su ADN está capacitado pues para buscar esa necesidad de alimentación, ¿verdad? Entonces, como es algo natural, ¿ok? Él lo va a buscar, ¿ok? Pero si esta crisis no se resuelve, el medio ambiente tiene que ser propicio, tiene que ser un ambiente de bienestar, entonces tiene que estar la figura materna ahí, la figura materna o el cuidador. Si el niño, el bebé, no recibe esta atención del medio ambiente, entonces es un niño que esta crisis y este cambio de estar en la placenta, en un lugar seguro, al mundo exterior, él va a resentir esa crisis, ese cambio. Entonces, el ambiente tiene que estar, pues, adecuado para el recién nacido. O sea que, como dice aquí, también la pregunta que hacen de Sumisa, entonces es como un condicionamiento. ¿Sí es un condicionamiento? Es un condicionamiento, definitivamente. La personalidad, ¿ok? Al inicio de la personalidad somos una hoja en blanco, ¿verdad? Prácticamente, solamente tenemos el 50% de nuestro ADN y el otro 50% es del medio ambiente. Y el medio ambiente, desde que nacemos, tiene que cumplir ciertos requisitos para que la personalidad vaya adquiriendo, pues, cimientos fuertes. Los primeros 6 años de vida son importantísimos para tener la confianza de interactuar y desarrollar, pues, esa confianza de que voy a salir libre de crisis. No me voy a estancar en cada cambio, sino que voy a ir desarrollando más habilidades. Entonces, los primeros años de vida son importantísimos para el ser humano, porque a lo largo de la vida, desde que nacemos, pues, tenemos diferentes tipos de crisis. ¿Cómo nosotros podemos mezclar, por ejemplo, la dinámica de la personalidad y lo que conlleva con nuestra salud mental? La dinámica de la personalidad, ¿cómo podemos? O cómo es importante esta dinámica de la personalidad para tener nuestra propia salud mental. Pues está en varias cosas. Tanto, como le dije, los primeros años de vida son importantes. El medio ambiente, la seguridad de la familia son importantes para la persona, porque es ahí donde aprende conceptos, aprende, pues, habilidades y virtudes. Entonces, para el desarrollo pleno de la salud mental del adulto, hay que ser conscientes de eso, del impacto que tiene el medio ambiente para uno. Ahora bien, pero también, si lo ponemos desde esta perspectiva, hay personas que pueden nacer en ambientes adversos o estar en un ambiente adverso, y no necesariamente significa que vayan a fracasar en la vida, porque no todo es así. O sea, no funciona para todos, pero sí influye, ¿correcto? Sí, siempre vamos a tratar estos temas, ¿okay?, de la psicología con lo normal, ¿verdad? Para decir que es algo normal, prácticamente el 80% de las personas son así, o sea, caben en esa categoría. Hay extremos, tanto extremos positivos y extremos negativos, ¿ok? No significa de que las personas que nacen en ambientes adversos significa de que van a desarrollar, pues, enfermedades a lo largo de la vida, ¿verdad? Enfermedades mentales, pero definitivamente sí influye. Cuando van a terapia las personas, pues lo primero que se hace es ver su historial desde el nacimiento hasta cómo ha sido la relación de su padre, de su madre, de su familia, porque eso influye. Muchas veces los trastornos de mentales vienen desde la niñez. Entonces, pues si no se trata, posiblemente tenga un efecto negativo en su salud mental. Bueno, lo que pasa es que hay personas que pueden ser más resilientes que otras.
Sí, influye en su capacidad biológica, más que todo, más que ambiental en ese caso. Hay personas que vienen con una carga biológica positiva, ¿verdad? Que es su temperamento sanguíneo, por así decirlo, que son aquellas personas alegres, aquellas personas que son más resistentes, más sociales, tienen más grupos de apoyo. Presente, dice Marco Tulio. Sí, yo soy una persona sanguínea. Ajá, sí. Yo soy sanguíneo colérico. Ajá, sanguíneo colérico. Yo soy sanguíneo colérico en mi mezcla temperamental. Entonces también hay condicionamientos. Para poder entender esto también tiene que ver si nosotros lo trasladamos hacia la pirámide de Maslow. ¿Qué te parece si desglosamos la pirámide de Maslow que está en la jerarquía de las necesidades para poder comprender por qué con unos funciona más que en otros o qué áreas pueden complicar a unos más que a otros? ¿Te parece? Me parece súper bien. Pues la pirámide de Maslow, más que todo son factores, ¿ok? Está dividido en factores, en etapas, en las que cada escalón, ¿ok? Cada escalón significa de que son necesidades o motivaciones que tienen las personas. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de cambios, ¿ok? Cambios y transformaciones, estamos hablando de necesidades o motivaciones, ¿ok? Estamos hablando de motivaciones. Entonces, este señor, muy reconocido, hablaba sobre que el comportamiento o la motivación que nos une a los animales y a los seres humanos son las más básicas, ¿ok? Las personas en el apartado más básico y más simple que nos une es el de las fisiológicas. Todos los seres vivos necesitan respirar, necesitan alimentarse, necesitan reproducirse, necesitan oxígeno para poder vivir, ¿ok? La alimentación es importante. Sin alimentos y comida nosotros no podemos vivir, no podemos funcionar correctamente. Entonces, esa es la primera, pues, etapa o el primer factor. Fíjate que basado en esa parte en el cual, en la pirámide de Maslow, que es en la base de hasta abajo, donde todos tenemos la misma necesidad, mas no todos estamos en el mismo mar, pero no tenemos el mismo barco. Así es, no todos estamos. En la sociedad, pues, hay personas que lamentablemente viven en extrema pobreza, que es algo, pues, lamentablemente algo muy normal y común en nuestro país y parte de Latinoamérica. Sí. Es correcto. Y por ejemplo, vuelve a preguntar Nelson, y eso es bueno que lo pregunte porque me gustan las preguntas de él en ese aspecto. Dice, ese planteamiento suena como una condena a desarrollarte basado a tu medio ambiente, o hay chances de cambiar la manera en la que fuimos nutridos de manera adversa. Sí. Es una buena pregunta y en ese aspecto, Nelson, sí hay algo que ella nos va, la respuesta es sí, pero ella nos va a explicar en el transcurso de la charla cómo son esos cambios, independientemente de la adversidad, porque ella me platicó antes que es un punto que ella va a tocar. ¿Cómo se genera eso? Basado a la necesidad del ser humano. Sí. No podemos, vamos a adelantar un poquito, no podemos definitivamente condenar a las personas que nacen en situaciones adversas diciendo de que el 100% de la población que tiene estas circunstancias van a ser así. Como ya le mencioné, lo normal, ¿ok? Estamos hablando de la normalidad, ¿verdad? Pero hay extremos, tanto positivos como negativos. Hay personas que de la adversidad hacen una virtud y hacen, pues, méritos extraordinarios. Pero lamentablemente son muy pocas las personas que llegan a eso. Pero eso, pero eso tendrá que ver, Gabriela, que también tiene que ver por el grado de la emocionalidad que deja que esa área sea como una piedra en el zapato en sus emociones y se convierte en algo tan profundo que si no se requiere de una ayuda adicional, la persona no esté dispuesta a romper esas cadenas que se pueden realizar mucho. Sí, la cultura ayuda mucho o puede afectar también, ¿ok? La religión, por ejemplo,
es una herramienta y lo comparto también por creencia propia, de que ayuda mucho a las personas en diferentes tipos de crisis, porque en la religión, en Dios encontramos pues todas esas necesidades que nos fue limitadas, ¿ok? De niños, por ejemplo. Entonces, en Honduras tenemos la gracia de que somos un país religioso, ¿ok? Entonces, es nuestro apoyo moral, nuestro apoyo emocional. Entonces... Has tocado un punto interesante. Sí. En Honduras es un país altamente religioso, independientemente de las religiones. Es un país muy devoto a Dios. Y eso es excelente. Pero eso también viene a soportar mucho la fe, porque es uno de los países más golpeados de América Latina. Es un país altamente violento, definitivamente. Tiene, pues, es un arma de doble filo, ¿verdad? Las personas, pues, pueden utilizarlo de manera equivocada y, pues, reaccionar de que, bueno, Dios me perdona, ¿verdad? O hacer malas conductas o malas acciones y al final, pues, no salir como lo que realmente es, ¿ok? El área espiritual, que es un crecimiento más elevado de la persona. Por ejemplo, yo sí quiero mencionar una parte de las estadísticas, lo que tú decías. Por ejemplo, la estadística, y me gusta la forma en que lo estás planteando, viene y dice de que no todas las personas que han nacido en necesidades adversas o que pasan situaciones adversas están condenadas a vivir o a ser presas de esa adversidad. Claro que hay una alta estadística, pero por ejemplo, las estadísticas dicen que una persona que ha sido violada cuando es niño, hablando de un hombre que ha sido violado cuando es niño, no significa de que el 98% de ellos jamás son homosexuales, ni pedófilos, ni nada de eso. Hay daños emocionales, sí, pero la persona puede salir de ello. No una persona que, por ejemplo, haya estado en extrema pobreza, no significa que no va a poder salir, pero eso tiene que ver también con la misma pirámide de necesidades. Tenemos la parte bien básica. Hay otras áreas de la pirámide de necesidades que nos ayudan realmente a solventar esas áreas. Sí, hay en la siguiente, pues una vez cubierta de estas áreas fisiológicas de las personas, viene la segunda, que es el área, pues, de necesidad de seguridad, ¿ok? Las personas necesitamos, aparte de tener la alimentación, respiración, necesitamos sentirnos seguras. ¿Mediante qué? Base de la familia, mediante un salario, tener trabajo, un techo donde vivir, ¿ok? Esas necesidades, una vez cubiertas, pues pasa al siguiente nivel, que es el de las necesidades de pertenencia y amor. ¿Okay? Espérate en esa parte. One moment, please. Ajá, sí. En la segunda, en esta época de pandemia, cuando se están perdiendo tantos trabajos, ¿cuán frágil puede ser esa área de la pirámide de necesidades? Tan frágil puede ser definitivamente. La pandemia vino pues a cambiarnos, a movernos y a crear una crisis no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Pero aquí lo sentimos un poquito más porque ya era parte de la situación normal, cultural. Ya vivíamos en crisis acá. Sí, ya solo fue una cuestión adicional que se agregó. Sí, sí. Entonces, muchas personas han perdido sus empleos. Muchas personas también no saben si van a comer el día de hoy, por ejemplo, lamentablemente, y situaciones muy precarias, definitivamente. Y eso afecta el pleno desarrollo del ser humano. ¿Okay? No podemos exigirle a una persona que se quiera o que se automotive si las condiciones del medio ambiente pues no son las propicias, ¿verdad? ¿Cómo se va a preocupar una persona el crecimiento, la salud emocional si no tiene que comer, si no tiene pues trabajo, un techo donde vivir? No está en pleno, pues, en la plena capacidad del desarrollo.
Entonces es más difícil en esta época. Ahí es donde vienen las otras soluciones basadas a la creatividad, basados al propio ser, a la reacción del ser. A la reacción del ser. Sí, una vez cubiertas estas necesidades, que son importantísimas, ¿verdad? Viene la siguiente etapa, que es la de pertenencia, ¿ok? La de pertenencia y amor. Esta incluye de que las personas, una vez tienen resuelta, pues, estas habilidades, estas circunstancias, tanto del empleo, techo y todo esto, una vez resueltas, viene a buscar pareja, puede ser, a pertenecer a un equipo de fútbol, ser parte de algo, retribuir y sentirse parte de algo, que lo quieran. También esta persona querer. Entonces, de eso se trata la tercera, pues, etapa. Ok. Vamos un poquito más arriba. La siguiente es la de estima, ¿ok? Ahí hay problemas. Sí, ahí sí. Ya empiezan los golpes. Sí, ahí empiezan los golpecitos. No podemos decirle a una persona, ¿ok?, que se quiera a sí misma si esta persona no siente en su medio ambiente que es bien recibido. Es muy difícil pedirle a una persona de que está en situaciones de este tipo, ¿ok?, decirle automotívese, ¿ok?, descríbase, sabe cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, porque generalmente no va a saber, no se va a querer. Entonces ahí viene la baja autoestima, ahí viene pacientes con depresión, ahí viene pacientes con ansiedad. Por ejemplo, en países donde hay, por ejemplo, ahí me has dado una situación de una idea, sí, de situaciones que suceden, por ejemplo, con los problemas sociales basados en las pandillas. En mi casa, el denominador común de la gente, ¿por qué pertenece a una pandilla? Porque, o una mara, porque en mi casa no me querían, en mi casa no me trataban bien, y aquí, con los de la mara, con los de la pandilla, con los de esto, con los del otro, aquí sí me quieren, aquí sí me aman, aquí nos cuidamos, aquí cuidamos el barrio, aquí cuidamos esto. Matamos, robamos, pedimos extorsión y lo que sea, pero nos amamos. Sí, y es parte de la familia. Ellos se sienten parte de una unidad. Entonces respetan tanto la filosofía de estas pandillas que su naturaleza la cambian y se hacen pues personas muy delincuentes, y por presión social, por ser aceptados y recibidos, porque es parte de la estima de ellos. Pero eso es parte de una necesidad basada en esa gráfica de Maslow. Sí, es parte definitivamente. Sí, no se desarrolla adecuadamente, o sea, el medio ambiente no hace que la persona pues tenga un pleno desarrollo positivo en la sociedad, sino que más bien, como me rechazaron en todas las áreas, ¿okay?, mi familia me rechazó, entonces la escuela generalmente también, porque ¿qué motivación tiene de aprender un niño si no tiene el amor y la calidez de una familia? Entonces, generalmente también va de la mano el centro educativo, ¿verdad? El aprendizaje. Sí, y que empieza desde el hogar. Fíjate que me llama mucho la atención. Lupe, que nos ve desde Estados Unidos, pregunta, desde el área de psicología, ajá, ¿qué necesidades crees tú como psicóloga que la juventud de hoy tiene que cambiar, o como padres, yo voy a agregar, como padres debemos de cambiar en la enseñanza y crianza de nuestros hijos? Ok. A ver, ¿qué necesidades crees? ¿Cómo? ¿Crees tú que la juventud de hoy tiene que cambiar? Y yo lo pondría también, agregaría que hay cosas como padres tenemos que cambiar para cubrir esa área de esa pirámide de necesidades de Maslow, para realmente llenarla. Ok, es muy importante el amor y la disciplina, ¿ok? Para ser padres responsables tenemos que dar mucho amor, aceptación, pero también tenemos que darle pautas estrictas a nuestros hijos para que se desarrollen plenos, ¿verdad? Y sepan cuáles son los límites positivos y los límites no negativos, pero siempre desde la base del amor. El amor es importante, la aceptación, porque desde ahí
Viene la confianza de adquirir nuevas habilidades del niño o del adolescente o del adulto joven, sea cual sea la edad del hijo. Entonces, pues amor y disciplina. Amor y disciplina. Sí. Amor y rigor. Así es, amor y rigor. Mi mamá me decía, porque te quiero, te voy a corregir. Y me daba unas. Sí. Y por eso el dicho, el que te quiere te aporrea. Mi mamá en su época lo supo aplicar muy bien. Lo supo. Nada más de que... Saludos, madre. Hay teorías de que dicen de que las personas no necesitamos golpes para saber que algo no se debe hacer. Podemos premiar la buena conducta, por ejemplo. Podemos decirle claramente al niño o al hijo, sea cual sea la edad, qué situaciones son adecuadas y qué situaciones traen consecuencias negativas. Lo podemos platicar 1 y 2 y 3 veces, ¿ok? Pero siempre desde la perspectiva positiva, porque no quiero tampoco padres que maltraten a... No, y no se trata de eso. Yo estoy diciendo cómo la vieja escuela me entiende, cómo nos iba a nosotros en ese aspecto. Sí, definitivamente así eran la formación que la generación, 1 o 2 generaciones antes, pues tenían. En la actualidad, ¿ok? No vemos que sea algo pues factible maltratar, porque hay personas que miran esto como que te doy el rigor, toma estos 10 o más, pues latigazos o pajazos o chancletazos, y lo que hace es crear en el niño, si es muy sensible el niño, recordemos de que es un 50% biológico, si el niño es muy sensible, lo que va a ocurrir es de que el niño se va a sentir muy culpable y ya no va a tener iniciativa de explorar el mundo. Entonces, desde ahí estamos condicionando a los niños a que no hagan nada o a que ser demasiado castigados. Entonces, podemos tener consecuencias a lo largo de la vida del niño, tanto de elección de pareja, por ejemplo, que lo maltrate, ¿okay? Maltrate físicamente. Yes. No estoy diciendo de que no hay que ponerle rigor, hay que ponerle rigor, pero hay estrategias y hay límites, por ejemplo, premiar la buena conducta, ¿ok? Podemos premiar la buena conducta y esa buena conducta se va a ir pues afianzando y se va a repetir. Basando en eso, tú mencionaste algo, somos 50% biológicos y el otro 50%. Es ambiental, es ambiental. La cultura influye, ¿ok? El aprendizaje, lo que nosotros recibimos del medio ambiente, influye mucho en nuestra personalidad, o sea, el 50%. Y a veces creemos con frases vacías de que, tú puedes solucionarlo tú solo es fuerza de voluntad. No es solamente fuerza de voluntad, el ambiente tiene un impacto del 50% de nuestra conducta. ¿Okay? Entonces, con eso ahí se puede responder la pregunta que dejé en pantalla. ¿Hay alguna manera de cultivar esa independencia y no refugiarse en esas necesidades de aceptación social? Sí, y aquí viene donde en esa parte de la pirámide de la que estamos hablando ahorita, de la aceptación, es donde empiezan a venir los primeros puntos de por qué la gente hace migraciones, ¿correcto? Hace migraciones, sí. ¿Por qué la gente tiende a migrar? ¿Qué formas de migraciones pueden haber basados en la parte de esa pirámide? Puede haber muchísimas razones por las que las personas migran, ya sea legal o ilegal. Generalmente. Pero antes de que entremos a esa parte, sí. Hablemos de migraciones, de los diferentes tipos de migraciones que existen. Por ejemplo, hay migraciones laborales, de un trabajo a otro. Hay migraciones de familia. Vivo con mis padres y no me siento bien o sucede algo y me voy donde mis abuelos o con mis tíos. Hay migraciones educativas. Estoy en una universidad y migro para otra universidad porque ya sea que es mejor o por mis recursos o por lo que sea. Hay migraciones aún de casa. Por ejemplo, vivo en una colonia y me cambio a otra casa. Por X y razón. Hablemos de por qué hay una necesidad en el ser humano de migrar.
antes de que hablemos de la parte territorial que tú estabas mencionando. Sí, hay diferentes tipos de razones, ¿verdad? Las personas, todas las personas queremos, pues, apuntamos al pleno desarrollo, ¿ok? Apuntamos arriba, siempre vamos a, una vez cubiertas las necesidades, siempre vamos a apuntar hacia arriba. Y si estamos en crisis, en una de estas escalones, estamos en crisis, y miramos que no avanzamos, entonces lo que vamos a buscar es ese cambio, ya sea de universidad, ya sea de trabajo, porque estamos enfrentándonos a factores externos que no nos ayudan a seguir desarrollándonos plenamente. Entonces, buscamos ese cambio para seguir avanzando. Por ejemplo, ¿por qué cambiamos de trabajo? Ya sea de que no nos pagan bien, ¿ok? No cubrimos todas las necesidades fisiológicas, ¿ok? No nos pagan bien, nos falta, vaya, como no pagan bien, entonces resulta de que voy a buscar un trabajo donde por mi desempeño me paguen más. O si no, también otra de las razones, y pues la mayoría de las razones por las que las personas cambian de trabajo es que no se sienten aceptados en su medio de trabajo. Sus compañeros no hay un clima laboral pues adecuado, ¿verdad? Sino que todo lo contrario. Puede ser de que también sea basado a que el propio líder de la empresa no forme una buena forma de poder elogiar el trabajo o reconocer el trabajo de esta persona, lo cual lo obligue a tomar la decisión de abandonar e irse, que la estadística dice que la mayor parte de gente no renuncia a las empresas, sino renuncia al jefe. Sí, el líder tiene un papel importantísimo en todos los grupos, definitivamente. El líder es el que dirige, ¿verdad? El que da las pautas y los patrones a seguir. Entonces, si el líder no está pues teniendo la capacidad para desarrollar que el grupo desarrolle todas sus competencias, sino que más bien una manzana podrida contamine a todas las manzanas, entonces al final pues la persona mira que su jefe inmediato pues no reacciona bien y adecuadamente y se va de la empresa. Y eso, pero también tiene que ver, miren, yo en esa parte, hablemos, hay migraciones laborales con lo que estamos hablando ahorita, pero también se da el caso, y tal vez antes de llegar a ese punto de las migraciones territoriales, sí. Cuando, por ejemplo, se da el caso que la gente vive en el interior del país y lo que hace es irse a las ciudades grandes porque están más desarrolladas en búsqueda de un empleo. Esa es otra forma de migración. Esa es otra. Sí, migración es el desplazamiento de un grupo de personas, de una o un grupo de personas hacia otro lugar. Es el desplazamiento, pero no solamente lo encontramos en personas, sino que también en animales. Es algo natural, es algo totalmente, pues, necesario para las personas puedan sobrevivir, ¿sí? O desarrollarse. Entonces, sí encontramos casos, muchísimos casos de personas que migran de lugares rurales, ¿okay? a lo urbano. Entonces, es cierto, por ejemplo, las mariposas monarcas, las sí. aves, las ballenas, los delfines, conforme a sus necesidades, y eso tiene que ver bajo las pirámides que estamos hablando en este momento, que eso conlleva a decir, aquí ya no me siento bien, aquí ya no es propicio, aquí ya no puedo desarrollarme, aquí no me siento realmente valorado. Valorado, sí. Y hay gente que hasta migra de familia. Por eso existen también los divorcios. Por eso existen también los divorcios, porque no se sienten plenos, nos chocan. Y muchas veces, pues, más bien no es un puente, sino que más bien es una roca donde se destruye y siente la persona o la persona que está sufriendo este tipo de rechazo de su pareja, puede ser cualquier tipo de problema, lo que siente es de que más bien se está muriendo por dentro. Entonces, busca una forma de cambiar esta situación, ya sea un cambio drástico como es el divorcio. Ahora bien, cuando hablamos de migraciones, la gente migra porque quiere sentirse autorrealizada de alguna u otra forma.
Que es la cúspide de la pirámide de Maslow, ¿correcto? Sí, sí, correcto. ¿Por qué buscar ir a otro país y no en su propio país? Porque muchas veces, ¿ok? Escuchamos en los medios de comunicación, escuchamos en las redes sociales, nuestra familia, amigos, muchos comentarios muy negativos del país. Y entonces eso va perdiendo esperanzas para el pleno desarrollo de la persona, la transformación que todos ahí buscamos, ¿verdad? Todos ahí apuntamos, sea cual sea la motivación de la persona. Puede ser tener dinero, mucho dinero, desarrollarse profesionalmente, que su familia crezca en un ambiente digno, ¿verdad? Sea cual sea la razón, todos estamos buscando ir mejorando poco a poco. Y aquí muchas veces todos los comentarios que recibimos y toda la información que recibimos, porque es importante qué es lo que estamos pensando, es algo muy importante. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos recibiendo para tomar esa decisión de emigrar, de cambiar? Es interesante porque esto eso por la pregunta que decía Nelson Misa. Entonces buscamos condiciones sociales, ambientales, etcétera, para que de manera innata podamos cultivar nuestra hambre natural de crecer. Correcto. Y con lo que acabas de decir, es la respuesta, realmente. Sí, correcto. Las personas somos sociales, ¿ok? Sí influye, o sea, es mentira decir de que las personas por voluntad propia cambian. Eso es, o crecen, ¿ok? El ambiente tiene que ser propicio para que la persona crezca. Se dice de que hay más probabilidades de que en un grupo de amigas, si una amiga está embarazada, es más probable que las demás queden embarazadas. O si una persona, un grupo de amigos, alguien se hace obeso, hay más probabilidades de que los demás se hagan obesos. Y así, también cualidades positivas, como por ejemplo, si una persona en un grupo de amigos va al gimnasio y se pone pues más fit, ¿ok? Una vida más saludable, es probable que también influya positivamente en su grupo de amigos. Entonces, una pregunta para ustedes, para autorreflexión, es de que con qué personas me estoy relacionando. Cuenten sus 5 personas. 5 personas. Esas 5 personas son el reflejo de usted. Entonces, haga esa lista, porque sí es necesario. Y es interesante, hay bastantes preguntas. Alberto Molina nos dice, hay también quienes, más que migrar, huyen, pero es parte de cubrir una necesidad. Sí, es parte. Y lo quiero colocar desde este punto. Por ejemplo, tenemos para poder comprender y decir lo que él está diciendo. Por ejemplo, se ve el caso de las personas que se van ilegalmente hacia Estados Unidos o que se quedan en México y en otros lados. Sucede porque están huyendo por la violencia y todo, y su necesidad le indica que tienen que salir porque está la alerta de peligro y otras cosas. Tenemos el caso de los cubanos que se iban en balsas, de los africanos o de otros que pasan, que agarran toda esta área, llegan a las áreas del Perú y de otras áreas, y después empiezan a subir por toda Centroamérica, pasando por todos los países de la región centroamericana por medios ilegales, con tal de llegar a este tipo de objetivos. Y el huir es parte de una forma de migración. Eso es parte porque la vida, pues, lo que quiere el ser humano es vivir, ¿verdad? Esa es la naturaleza, sobrevivir. Y por eso es que vienen las emociones. Las emociones nos ayudan mucho para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que estamos escuchando de todo esto? ¿Okay? ¿Qué nos está diciendo el medio ambiente de la situación del país? Entonces, como creemos, okay, de esa información tomamos pensamientos y nos hacen sentir muchas veces que no tenemos las habilidades necesarias para sobrevivir dentro del país. Entonces, lo que buscamos, ¿ok? Psicológicamente es sobrevivir, ya sea o psicológicamente o de verdad físicamente, porque hay muchísimas personas también de que se van del país porque sufren violencia en su comunidad. Es más probable que en su comunidad o en su colonia, pues
pierdan corran la peligro, vida. Ajá, pierdan la vida. corran la vida, o uno de sus familiares. Julián Oh, Sáez nos pregunta, qué se puede explicar el que la familia contemporánea haya pasado por las mismas experiencias de sufrimiento, crianza y alegrías y reaccionen distinto a las mismas situaciones? Ok, vamos a ponerlo desde esta forma. Son una familia, los padres enseñan a sus hijos de la misma manera, pero uno es de una manera y el otro es de otra. Uno es muy Caín, otro es muy Abel. Así es. ¿Cómo explicamos esa situación? ¿Qué sucede ahí? Ok. Resulta de que, vaya, una familia de padre, hijo y 3 hijos, ¿verdad? 3 hijos. Cada uno tiene su rol establecido. No pueden interactuar de la misma forma, a pesar de que es el mismo papá y es de la misma mamá. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá actúan diferente con cada hijo. ¿Okay? El primer hijo, ¿cómo lo atiende? Es el centro de atención, o sea, son más rigurosos, son más amorosos. Entonces el comportamiento del niño no es igual al segundo niño, porque al segundo niño, no le desinfectan todo, o sea, le baja el nivel de atención, porque ahora son 2. Entonces el padre y la mamá no interactúan de la misma forma con cada hijo. Es mentira, no interactúan. Entonces el niño va a tener pues comportamientos diferentes. El niño mayor, por ejemplo, toma más responsabilidades al tener más hermanos, porque él cubre esa parte pues paternal. Entonces tenemos niños mayores, primogénitos, más responsables y pues a veces más dicotómico, ¿verdad? Como que esto es lo bueno y esto es lo malo. Y entonces son más tradicionales, a veces son más inteligentes que el resto de las personas, del segundo hijo o el tercer hijo, pero... ¿Por qué? Así dicen las estadísticas. Pero es que no, entonces voy perdido, yo soy el tercero. Ya me bateaste de un solo. El tercero tiene muchísimas habilidades. Okay. El tercero, gracias por esa información de consuelo. Digan lo que digan. El menor. Aquí terminamos, señores. Aquí se acabó. No somos... Sí, él es más jovial, por ejemplo. Ustedes, súper bromistas, son más graciosos, interactúan con las personas. ¿Por qué? Porque los padres son más permisivos, ¿ok? Son más permisivos. Pero es cierto, es una estadística. Por ejemplo, cuando con el hijo mayor tú dijiste algo, le desinfectan todo, hay pobrecitos. Dice Ernesto Dubón, también estamos en desacuerdo. No sé qué número de hijo fuiste, Ernesto, pero lo que vamos es cierto. Pero a mí me sucede, yo tengo 3 hijos, sin embargo, con mi primer hijo es, no hagan bulla, está durmiendo. Son más responsables. Y esto y el otro. Yo tengo mi tercera hija, tiene 5 años y está haciendo algo y yo estoy, no se va a morir. Ya sobrevivieron los otros 2, esta va a aguantar, pues. Y por ende, más exploran más divertido. Sí, exacto, pero son más independientes. Son más independientes y interactúan más con el medio ambiente. Entonces, eso hace que sean más espontáneos, eso hace que bromeen más, sean personas pues, más libres. Es más correcto. Libres en comparación con el primero. El primero tiene más normas, más responsabilidades. Y el de en medio es el que hace el negociador. Pero claro, pero tiene que ver con eso también. El primero es el conejillo de Indias, como dicen. Ahí estamos experimentando. Estamos experimentando. Dice, en adición, cada uno expone a experiencias de vida diferentes, porque cada ser humano es diferente, aunque salgan del mismo vientre y reaccionan de forma diferente a las experiencias de la vida. De la vida, correcto. El 50% biológico, que todas las personas sean hermanos, hasta gemelos, ¿verdad? Disigóticos, tienen diferentes tipos de personalidad y diferentes físicamente también, a veces son muy, muy diferentes. Y es cierto. Por ejemplo, y dice Rosa Ortiz, que también tuviste la cuestión con ella, también ella es la tercera, y tenemos, por ejemplo, a Mercy Reyes, que nos ve desde Estados Unidos, dice,
El tercero sobrevive a todo solo. Claro, Mercy Reyes, por ejemplo, yo no sé si es la mayor o qué número es con ellos, pero sí sé que tiene 3 hijos más el esposo está criando a 4. Entonces, difícil tarea. Difícil tarea, porque así toca. Entonces, cuando ya vemos en esa parte de la pirámide, cuando nosotros llenamos, porque el proceso de toda la vida, estamos tratando de balancear esa pirámide. No toda está al mismo nivel y nunca es así. Sí, porque a lo largo de la vida pues enfrentamos cambios y tras cambios y puede ser crisis, lo podemos observar como crisis o como una oportunidad de mejora, ¿verdad? Entonces, la última, que son pocas personas que llegan a la autorrealización, según Maslow, de 3.000 estudiantes, 3.000 estudiantes, solamente una persona lo consideraba como autorrealizada. Entonces, quizás el menos del 1% de toda la población mundial está autorrealizada. Y no tiene que ver con el dinero. No tiene que ver con el dinero. Encontramos personas muy ricas, pero ¿qué es lo que pasa? Tal vez no tienen situaciones como no pertenecen a una familia o la misma ambición, porque hay personas que solamente se enfocan en el dinero y lo que hacen es perder a la familia. Entonces no tienen ese grupo de pertenencia, o el grupo de pertenencia del trabajo es solamente pues superficial, enfocadas a meta y no tienen el contacto emocional. Entonces hay muchas situaciones. No todas las personas que son famosas, por ejemplo, son autorrealizadas. No todas las personas que son ricas son autorrealizadas, sino que hay muchísimos factores que tienen que cumplir para que la persona se sienta en todo su potencial. Qué interesante, realmente, porque desde ahí empiezan a hacer la necesidad del por qué agarramos por un lado o por qué agarramos por el otro. Julián Sáenz nos pregunta, por ejemplo, basados en estadísticas. Quiero hacer la pregunta de otra manera. Por ejemplo, en esa parte que hablamos, un hijo de una manera y un hijo de otra manera. Las estadísticas pueden variar, no hay una estadística fija, pero por ejemplo, sí se habla que el hijo de en medio, cuando son 3, es más independiente que el primero y el último. Sí, es más independiente porque no tiene pues tanta atención como el primero, ni es tan pues consentido como el último, ¿verdad? El chiquito. Sí, porque sea como sea, los padres con el último son más permisivos. Entonces, los hermanos, tanto mayor como el de en medio, pueden ver esta conducta como, es el consentido, no le dicen nada, entonces posiblemente sea el consentido. Entonces, el medio lo que hace es ver esas dos perspectivas y ser pues el centro de equilibrio. Ahora, por ejemplo, es interesante porque también las estadísticas dicen que el primer hijo es el que desarrolla principalmente las actitudes paternalistas hacia los menores. Corrigen igual que los padres. Castigan igual que los padres. Y los otros se defienden más que el primero. Sí, el primero generalmente recibe las críticas de los padres y de la sociedad porque mi conducta debe de ser de esta forma. Entonces, ocurre algo. Sí hay excepciones, definitivamente. No puedo decir de que no, porque hay excepciones. Lo que pasa en el primero, con el primer hijo, cuando no se desarrolla pues adecuadamente y ese cambio del segundo hijo, de ser el único a ser el primer hijo y tener pues que compartir la atención con otro niño, entonces lo que ocurre es un estancamiento, ¿ok? Entonces este hijo se queda en la parte de ser única, ¿ok? No acepta de que ya tiene que compartir la atención, entonces no toma el rol del primer hijo, sino que toma él, con su negación, toma el rol del segundo hijo o hasta el del tercero. Entonces, no se desarrolló pleno. Entonces, podemos encontrar también hijos primeros con mucha ansiedad, ¿ok? Con mucha ansiedad y con más enfermedades mentales también, si no se desarrolla adecuadamente. Interesante. Sí. Entonces, todo eso tiene que ver realmente para poder comprender. Cuando hablábamos y
Buen punto. Lo que Ernesto Dubón dice, influye mucho la diferencia de edades también, del primero al segundo. Claro, eso también tiene mucho que ver, pero para ponerlo de una forma muy grande, tenemos que comprender que cuando una persona decide migrar, independientemente de dónde migre, de país, de ciudad, de colonia, de trabajo, de escuela, de universidad, de lo que sea, tiene que ver porque esa simple pirámide de Maslow lo lleva al no sentirse que está cubriendo algo, la necesidad de poder salir. Y como alguien dice, también de huir. ¿Por qué? Porque eso genera ansiedad, genera estrés, genera angustia, genera depresión. Genera depresión, sí. Crea trastornos que a veces solo se pueden llevar mediante procesos psiquiátricos o psicológicos, dependiendo el nivel que lleve la persona. ¿Es correcto? Es correcto, definitivamente. Como ya dije, las personas siempre buscan ir desbloqueando niveles. Si se topan de que están en el mismo nivel, ¿okay?, en las necesidades fisiológicas y siguen, entonces llega un punto en que de desesperanza, ¿verdad? Entonces podemos encontrar personas con depresión o ansiedad o personas violentas, ¿okay?, violentas en esta etapa. Entonces, si no se cubren adecuadamente, pues son personas que no van a actuar adecuadamente. ¿Cómo podemos hablar de la teoría psicosocial? Pues la teoría psicosocial habla de que a lo largo de la vida vamos a enfrentar cambios y esos cambios son totalmente naturales, ¿ok? La resistencia al cambio, eso sí es antinatural, ¿ok? Porque desde que nacemos hasta que morimos, enfrentamos cambios del desarrollo social, ¿ok? Al inicio es, pues, la confianza del medio ambiente. Y cuando vamos creciendo, cuando ya estamos llegando a la edad adulta, lo que encontramos es la necesidad de encontrar una pareja, por ejemplo. Esa es una de las razones por las que las personas posiblemente emigren, ¿ok? Aquí no tengo pareja, entonces voy a buscar afuera posiblemente. Esa es una de las razones, ¿ok? Por eso es que generalmente las personas que están en depresión o ansiedad, abajo de toda esa depresión, encontramos ese factor. Entonces, van en busca prácticamente de esa pertenencia. Otra cosa por la que las personas se van es esa necesidad de un trabajo, ¿ok? De ser productivos, ¿ok? De sentirse productivos. Porque a veces sí son productivos, pero como el ambiente no les hace sentir productivos, ellos mismos retroceden. Ellos mismos retroceden, correcto. Entonces, como el medio ambiente no le da esa oportunidad de desarrollarse, pues económicamente lo que hacen es retirarse del país. Migran, cambian de ubicación. Interesante. Sí. Si nosotros lo podemos, eso tiene que ver con la teoría psicosocial, que tiene que ver la autonomía versus la vergüenza, la iniciativa versus la culpa, la laboriosidad versus la inferioridad, la identidad versus la difusión de identidad, la intimidad versus el aislamiento, la integridad versus la desesperanza. Sí, ya los adultos que generalmente no migran, ¿okay? Los adultos generalmente no migran porque ya tienen, pues, conocen la situación y prefieren estar, pues, en lo conocido. Entonces, los adultos encuentran una crisis. Es desesperanza versus esperanza, ¿verdad? Que los adultos que se sienten vivos y se sienten satisfechos son aquellos que miran su vida y dicen, bueno, todo lo hice adecuadamente. Tuve la oportunidad de desarrollarme en el medio ambiente adecuadamente. Entonces, a lo largo de la vida podemos enfrentar diferentes crisis y es algo normal según Erik Erikson, que es un teórico
muy famoso en la teoría, pues es el que realizó esta teoría psicosocial. Sí. Pero también eso es peligroso. Sí, es peligroso. Hay señores que pasan muy depresivos y es una crisis de esa edad. Entonces el acompañamiento de las personas adultas es necesario. Y qué lamentable que en esta situación pues de pandemia no podemos acercarnos a ellos, pero ellos en estos momentos sí necesitan bastante acercamiento de su familia, por lo menos en una videollamada, cuidarlos desde la parte emocional, desde la parte emocional. Muchas cosas para evitar la migración tienen que ver con nuestros prototipos ideales, ¿correcto? Sí. Y los prototipos ideales no necesariamente están no son los mismos. O sea, lo que me quiero decir es que esos pueden fluctuar, no son estables, pero sí tenemos como un estándar y cuando no se cumple ese estándar, ese prototipo nos puede llevar a nosotros a hacer cambios, independientemente de lo que sea. ¿Y qué tan peligroso puede ser cuando idealizamos esos prototipos? Sí, una mentalidad dicotómica, ¿okay? Una mentalidad o perfeccionista, pues va a haber siempre ese ideal inalcanzable, porque somos seres humanos imperfectos, ¿ok? Y tenemos que aprender a que estamos en constante aprendizaje, ¿ok? Esta vez no la hice tan bien, en la siguiente pues lo haré mejor. Y así sucesivamente, eso es en todas las habilidades que podemos adquirir. Entonces, la pirámide y todas estas crisis que podemos encontrar en las personas es porque se autocastigan, ¿ok? Y hay ese pensamiento negativo ante la sociedad y su propia conducta. Entonces, no lo hace, pues, aceptarse y ver la situación y más bien niegan su emoción y lo que hacen, pues, es hacer más grande todas las emociones y situaciones de su vida. Gabriela, y esto es para finalizar. Miren, hay muchas necesidades que nosotros tenemos como seres humanos y el ser humano es complejo. No hay creación más compleja sobre esta tierra que nosotros. Somos tan diferentes, pero tan abundantes. Somos tan ricos, pero diferentes. Y en eso está muy bien. Pero solo entre nosotros, cada quien tiene su propio mundo, sus propios ángeles y sus propios demonios. Sí, así es. Y lo que puede ser una necesidad básica en uno, que dice, la cumplí y me siento bien, no es por regla para el otro, ni siquiera para su pareja. Ni siquiera para su pareja. Ni para sus hijos. Usted puede estar cómodo en una situación, pero puede que las personas que usted tenga alrededor, sus necesidades vayan por otro camino. Y no es malo. No es malo. Es justo. La tolerancia es una de las habilidades que tienen las personas autorrealizadas, porque no significa que un patrón de vida o una receta de vida va a ser que todas las personas se sientan autorrealizadas, porque no es así. Tenemos diferentes tendencias, ¿okay? Diferentes gustos, diferentes motivaciones, pero a la larga lo que esta teoría y estas teorías es de que encontremos nuestro pleno desarrollo y cada pleno desarrollo puede ser diferente, porque somos diferentes. Entonces hay que ser tolerantes con respecto a eso. Somos obras de Dios, dice Rosa Ortiz, ¿verdad? Correcto. Y es cierto. Así es. Y por lo mismo, tú dijiste algo, las personas entre más autorrealizadas están, más tolerancia van a tener. Rápidamente, hay 10 tipos de carreras y eso tiene que ver hasta por la necesidad de migración y de las necesidades que tenemos, que le llaman psicópatas. ¿Cuáles son? Yo sé que eso no venía en el tema, pero es interesante. Ustedes entonces que nos peguen todo el fosforazo porque es súper interesante. Sí, es bastante solo antes, ¿no? Gabriela, en tu experiencia trabajando con personas en tu área social, ¿qué consejos básicos puedes compartir para que el nivel consciente pueda elevarse y de esa manera podamos hacer de este colapso algo más fácil de sobresalir o para poder salir? Buena pregunta. Buena pregunta, definitivamente. Y qué bonito que aterricemos, ¿verdad? Significa de que en cada crisis, pleca, oportunidad encontramos
o sacar lo peor de nosotros o sacar lo mejor de nosotros, ¿ok? Pero tenemos que ser conscientes. ¿Y cómo podemos ser conscientes? Porque tampoco es algo natural. Estar en constante aprendizaje, ¿ok? Se dice de que en tiempos de cambio, las personas que tienen una mentalidad abierta son a esas personas que se adueñan del presente y del futuro. Mientras aquellas personas que creen saberlo todo, ¿okay? Que se creen pues dueñas de la verdad, esas personas están capacitadas, pero capacitadas para un mundo que ya no existe. Entonces, el mundo está cambiando. Esta pandemia nos vino a mover y significa de que nosotros también tenemos que cambiar, pero cambiar para bien. ¿Okay? Sacar nuestra virtud, nuestro potencial. Excelente. No somos dueños de la verdad. No somos dueños de la verdad, ¿ok? No hay receta definitivamente, solamente hay principios. Y esos principios sí hay que seguirlos, ya sea amor, tolerancia, unidad, hermandad, saber de que no solamente lo que me conviene a mí, sino que buscar el bien común, ¿ok? Exacto. Y dice, lo he escuchado ya 2 veces en la semana, dice Ernesto. Interesante. En crisis el bueno se hace más bueno y el malo se hace más malo. Uy, sí, eso sí bueno. Se escuchó, pero es cierto. O sea, en crisis aflora lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. O lo peor de nosotros, sí. En la crisis, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que ocurrió, ¿verdad? Que los supermercados se estaban peleando por papel higiénico, ¿verdad? Algo tan natural y no tan esencial, ¿verdad? No han utilizado el periódico, no han descubierto que eso funciona, pero bueno, ese es otro tema. Lo pondremos bajo otro tema. Carreras, ¿cómo es que se llaman las cuestiones? Se me fue. Sí, las 10 carreras que pues toman los sociópatas, ¿verdad? Que generalmente los que entendamos así como sociópata, de que son características de las personas que no tienen tanta sensibilidad y no tienen tanta empatía, ¿ok? Dentro de la sociedad, ¿ok? Su naturaleza y el medio ambiente hicieron que esta persona, pues, no tenga la empatía con las demás personas y tengan características psicopáticas, antisociales. Pero lo que hacen estas personas, ¿okay? Socialmente aceptable, es elegir una carrera donde puedan desarrollarse y hacer esta carrera, pues, un potencial positivo para la sociedad. ¿Ok? Empatía, ¿qué es empatía? Es ponerse en el lugar de las otras personas, ¿verdad? Reconocer sus emociones y pues, saber qué es lo que está sintiendo y ponerse en el lugar de la otra persona. La cuestión es de que las personas con este tipo de enfermedad, o este tipo de situación mental, no tienen esa capacidad para sentir o ponerse en el lugar de la otra persona, sino que más bien superficialmente sí detectan, pero no lo sienten. Estas 10 carreras son, por ejemplo, los policías. Es necesario que los policías no se pongan siempre en los zapatos de las personas, lamentablemente o positivamente, para desarrollar su función adecuadamente, ¿ok? Y a veces se sale de lo normal y pues encontramos esos policías que atentan contra la vida de la otra persona, ¿verdad? Los policías, el clero, sorpresa, ¿verdad? Los padres, los religiosos, los directores religiosos, sorpresa, ¿verdad? Los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque tienen que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles tienen que tomar ellos. Por ejemplo, quienes están dentro de su círculo de poder y quienes no. Entonces, en esas circunstancias se necesita mucho liderazgo y mucha toma fría de decisiones. Entonces, sí, podemos encontrar dentistas. Sí, eso no tienen sentimientos. Estoy de acuerdo. Sí,
podemos encontrar periodistas, ¿Periodistas por qué? Porque no le importa denigrar a la otra persona o ponerlo al aire, ¿me entiendes? Ponerlo al aire toda su vida. Ventilarlo. Ajá. Entonces, ciertos periodistas pues tienen esa falta de empatía. Interesante. Abogados, por ejemplo, también abogados, cirujanos. Es importante que los cirujanos tengan sus nervios bien puestos, ¿verdad? A la hora de hacer una operación. Entonces, no se tienen que estar poniendo en el lugar de la otra persona, porque capaz, pues, lamentablemente, si un caso, y si hiciera eso, la vida... Peligra, la vida del paciente peligra. Sí. Ahora, por ejemplo, hablando de esa parte médica, muchos se dice, por ejemplo, muchos han dicho que antes lo seguían por vocación, ahora hay menos médicos de vocación. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Hay menos, quizás sí, y quizás... ¿O son más piedras, más duros en sus médicos generales sí deben de ponerse en el lugar de las personas. Los cirujanos no, o sea, los médicos que toman la rama de cirugía, estos no, pero los médicos generales en todas las áreas sí tienen que tener esa vocación y esa empatía. Generalmente la tienen los médicos de las otras áreas. Lo que sucede es de que hay un síndrome del burnout, del quemado. Tantos pacientes que ven, no hay medicamentos, no hay situaciones adecuadas para atender los pacientes, entonces llegan a un estado emocional donde los quiebra, entonces se sienten pues con la necesidad de no tener sentimientos, se sienten cansados, se sienten quemados. Entonces eso es lo que posiblemente ocurre con muchos médicos. Bueno, y tiene que ser así, porque a veces con la atención de muchos, especialmente en los hospitales nacionales, sí, se tiene que dar. Se tiene que dar esa situación. ¿Cuál es la carrera o el punto más psicópata de esas carreras? Ajá, es el CEO. El CEO de una empresa, los directores. Los directores de una empresa forman parte en la posición número 1, porque son ellos que tienen que tomar las decisiones más frías y cero humanas para la empresa, ¿verdad? Para beneficio de la empresa, para que la empresa a lo largo del tiempo pues se desarrolle bien. Por ejemplo, los CEOs son encargados de la reestructuración de la empresa. Entonces hay muchas personas que en esa reestructuración se ven afectadas, ¿verdad? Como desempleados, pero si quieren seguir adelante con la empresa, tienen que tomar decisiones difíciles. Y esas decisiones difíciles no a todos se nos dan, no a todos. Claro, porque ahí tienen que ver mezclas temperamentales y muchas otras cosas para poder hacerlo. Hay unos estándares determinados donde también donde indica cuánto más rápido, más rápido se podemos, o no más rápido, quiénes son más propensos de llegar a una área que a otra. Pero eso tiene que ver con todos. En realidad, Gabriela, ha sido un verdadero placer que hayas estado con nosotros. Hemos hablado no solo de la migración, de muchas áreas, de muchas formas. Hemos entendido el por qué se da basado de las necesidades del ser humano y por qué el cambio es importante. Si usted está pasando por una situación en la cual no se sienta valorado, no se sienta bien, usted necesita tener cambios, no es malo cambiar. No es malo cambiar, es adecuado cambiar. Es adecuado, no importa si usted tiene 20 años, si usted tiene 60 años. Hay un libro que quisiera recomendar que es ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Sí? Es un libro muy bueno, formó parte de los bestsellers del New York Times. Y definitivamente, o sea, siempre hay que tener esa mentalidad abierta al aprendizaje. Y este es un libro donde nos enseña a buscar el cambio, no que el cambio nos llegue, sino que a buscarlo. Tener nuestros zapatitos puestos y siempre buscar el cambio para el crecimiento, la transformación de los individuos y tener más virtudes, ¿verdad? Porque la cuestión no es estancarse, sino que siempre sumar virtudes. Y en el mismo lugar o de la misma forma que estamos haciendo las cosas desde años anteriores, no se puede, sino que siempre salir de nuestra zona de confort.
Quiero contarles de que Gabriela tiene un canal de YouTube donde enseña valores y principios para enfocarse en el hogar, empezando desde la niñez. Desde la niñez, sí. Y lo que ella hace, ella cuenta cuentos de 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos de valores para enseñarse en el hogar. ¿Cuál es tu página en YouTube para que te puedan buscar? Gabriela Rodríguez Palma. Gabriela Rodríguez Palma. Sí, así me pueden encontrar. Desde cuentos y principios también. Hablo también sobre la resiliencia, que es una capacidad que podemos desarrollar los seres humanos ante las dificultades y salir, pues, más fortalecidos. Y les quiero contar, fíjense que hoy en la mañana, eso les voy a contar algo que a mí me llegó hoy en la mañana y que Gabriela no lo sabe, pero hoy en la mañana yo estaba y un colegio me llamó y me dijo, ¿cómo se llama esta persona que cuenta estos cuentos? Queremos contactarla para colaborar. Entonces les aconsejo para con sus hijos, para ustedes mismos, enseñar valores y principios. Realmente se tiene este canal que es muy bueno y que está actualmente, ahorita le está grabando más cuentos, entonces ahorita va a encontrar unos pocos, porque saca y pone, y ahorita está grabando más para poderla seguir. De verdad, les agradezco mucho haber estado acá. Gabriela, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar hoy en sintonía de MZN, se me va poniendo el M ahí. Y quiero invitarles de que no se pierdan el martes la transmisión que vamos a tener. Y tú lo vas a comprender muy bien, Gabriela. Tenemos a Lucila Matos desde Rochester, New York, y vamos a tener un tema que es muy, muy, muy fuerte y que va a ser una excelente continuación de este tema. Se va a llamar Una visión real del maltrato. Y vamos a hablar sobre el maltrato en todas las áreas, laborales, en el hogar, en la familia, el automaltrato. Entonces, el martes no se lo pierdan, que tenemos a un especialista. Muy buen tema. Entonces, Gabriela, muchas gracias. Últimas palabras que quieran dejarle. Bueno, sí, gracias a la gente por estar en sintonía y pues escuchándonos. Espero que haya sido de mucha ayuda. Y gracias a usted, Marco Tulio, por la invitación. Definitivamente estoy muy agradecida 100% con usted. Y pues solamente, muchas gracias, definitivamente. Gracias a todos. Ok, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Esta ha sido la transmisión de hoy en MZM. Nos miramos hasta el próximo martes. Mucho gusto y hasta la próxima. Saludos. Saludos. Uy, ahorita la parte, como no estoy en la plataforma que normalmente utilizo, entonces por eso me quedo trabado. Entonces ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Un gusto. Igual, un gusto.